a explicaros un concepto que se ha popularizado mucho en el último par de años, especialmente en el mundo de la construcción y la logística, y que poco a poco está empezando a ver también su hueco en el mundo de la moda. Os hablo de los Digital Twins o los gemelos digitales. Se trata de modelos virtuales que se utilizan, entre otras cosas, para monitorizar procesos o avanzarse a problemas que puedan suceder. Quedaos conmigo porque hoy en A Escala rompemos la barrera entre lo virtual y lo físico. ¡Empezamos! Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos un día más a Escala, el canal que intenta encontrar el eslabón perdido entre moda y arquitectura. Si aún no me conoces, me llamo Amanda y primero que nada te invito a darle like si aún no le has dado, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen avisos de todas las cosas nuevas que voy subiendo por aquí. La verdad es que llevaba tiempo queriendo hablaros de este tema y reafirmé mi idea a raíz de un tuit que coloqué hace unas cuantas semanas. En concreto, fueron unas capturas y unos pequeños clips de vídeo de unos modelos digitales que estoy realizando en mi trabajo y que recibieron un montón de preguntas y comentarios de lo más divertidos. Esto en concreto es un modelo hecho gracias a un aparatito que se coloca en diferentes posiciones, bien dentro o bien fuera de un edificio, y que lanza ráfagas de rayos láser. De esta forma se obtiene información tanto geométrica como de color del espacio que nos rodea o de un edificio en particular. Posteriormente, estos datos se meten en el ordenador, se procesan y con ellos se pueden hacer miles de cosas. Primero que nada, me gustaría definiros un poco en general qué es esto de los modelos digitales y dónde están más extendidos actualmente. Luego os hablaré de las aplicaciones que están teniendo estos modelos digitales o que parece que pueden tener potencial para tenerlo en los próximos años en el mundo de la moda, que al final pues creo que es un poco para lo que estamos todas aquí. Bueno, eso creo. El primer gemelo digital, más o menos como los conocemos hoy en día, surgió de parte de la NASA allá por 2010 y en concreto se trataba de un pequeño testeo para una pequeña nave que habían realizado y que querían probar sin ponerla en órbita directamente para ver un poco de forma digital y a través de un ordenador qué comportamientos podía tener o si había fallos en su sistema. Un gemelo digital, no os equivoquéis, es más, de hecho bastante más, que un simple modelo 3D que se puede ver en el ordenador y al que le puedes dar vueltas simplemente pues para ver sus colores o comprobar su geometría. Tampoco es un compendio de muchas fotos pegadas en forma panorámica y sobre las que puedes también dar vueltas y visualizar. No. Un gemelo digital es mucho más que eso. Con el modelo digital tratamos de replicar la realidad física que nos rodea, sea esta en forma de un objeto particular, grande o pequeño, o un espacio que nos envuelve, y copiar o clonar todas sus características, tanto geométricas como de color, como las que vienen implícitas en los procesos, a un modelo que mediante algoritmia, software y programación replica de cierta manera todos estos procesos y todas estas características o posibles comportamientos que pueda tener la realidad física, pero en un ordenador. No sé si me habréis entendido muy bien. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que trabajamos en una nave industrial en Valencia, pero que por lo que sea hemos salido de viaje a hacer una visita particular y nos llega un mensaje al móvil o vemos por nuestro ordenador que se ha fundido una bombilla en la nave, pero estando a cientos de kilómetros. Podríamos decirle a nuestro ordenador que mande un aviso al responsable para que cambie esa bombilla particular
y no se tenga que estar entreteniendo a lo largo y ancho de toda la nave mirando a ver cuál de todas las miles de bombillas que tenemos se nos ha fundido. O imaginaos que tenemos una caldera en la que se ha detectado una fuga de presión o una rotura en particular y no queremos poner en riesgo a nadie sin saber exactamente qué es lo que está pasando. Un modelo digital nos mostraría en la pantalla de nuestro ordenador o de nuestra tablet o de nuestro teléfono móvil qué está pasando y dónde, en qué punto exacto de nuestra instalación, para mandar ahora sí a esa persona que se tiene que encargar de repararla. Además, podemos utilizar las bondades de los gemelos digitales no solamente para avisar cuando el problema ya existe, sino para anticiparnos a estos problemas. Si hablamos de edificación y arquitectura, ahora mismo en el ámbito en el que más se están utilizando los gemelos digitales de este tipo que os comento, es en el ámbito más de la logística. Como os comentaba, es precisamente la industria donde existe un mayor número de procesos, elementos, calderas, tuberías, enchufes, bombillas, luces y mil millones de cosas que resulta bastante útil tenerlas todas catalogadas y monitorizadas para ver cuando existen problemas y poderte anticipar a ellos. En edificios un poquito más de andar por casa, estos gemelos digitales se están utilizando bastante en edificios públicos tipo polideportivos, edificios de oficinas, ayuntamientos, equipamientos un poco de ese tipo. Y en especial se están utilizando mucho para controlar temas como la ventilación de espacios, la iluminación o control un poco pues, de aforos, etc. Sobre todo está muy relacionado con el tema de la eficiencia energética. Vale, dicho lo cual, estaréis pensando, ¿qué tiene que ver todo esto que nos está contando esta muchacha con el tema de la moda? Bueno, el caso es que ya desde hace unos años que se empezaron a utilizar unos protogemelos digitales en prendas particulares. Sin embargo, con esto de la pandemia y de no poder estar físicamente en los sitios, pues como habréis podido ver en bastantes sitios, en vídeos, incluso marcas, se ha extendido bastante este concepto de gemelo o modelo digital, más bien, para hacer, por ejemplo, prendas virtuales, ver qué tipo de movimientos tienen cuando se visten, ver el tipo de color o textura y en general pues un poco hacer pasarelas con los vestidos flotando como si no llevaran a nadie debajo. Con él es como si no llevara nada, llevara nada. Y un poco como si los estuviera moviendo Mickey Mouse en Fantasía 2000. Pero siento ser un poco aguafiestas, eso no es realmente un gemelo digital en moda. Sí, está muy chulo, como os digo, para visualizar texturas, colores, cómo caen las prendas, cómo pueden más o menos llegar a quedar. Pero eso no es de lo que vengo a hablaros hoy. Un gemelo digital en moda es una herramienta de trabajo enmarcada en el ámbito de la cuarta revolución industrial, en una de las industrias más contaminantes del planeta y de las que actualmente cuenta con una menor trazabilidad de sus materias primas. ¿Qué os parecería entonces si os dijese que un gemelo digital móvil puede permitirnos mitigar las emisiones de carbono a lo largo del ciclo vital de la ropa? En 2019, por ejemplo, la marca Gucci implementó un pequeño chip que llevaba radiofrecuencia en muchas de sus etiquetas y que permitía verificar la procedencia y de esta forma sortear el negocio de las falsificaciones de las marcas de lujo. Este tipo de tecnología es una de las que integran un sistema de gestión de la vida de un producto, PLM por sus siglas en inglés, y que básicamente es un sistema de gestión de información que integra diferentes tipos de datos, como por ejemplo la procedencia de los materiales con los que está hecha nuestra ropa, los procesos que ha conllevado, por qué tipo de sistemas ha pasado
y la visualización virtual en un modelo 3D, entre otras cosas. Leía también hace poco un artículo en la revista digital Sustainable and Social y que os dejaré en la cajita de descripción. Un artículo que comentaba que un gemelo digital móvil, además, podía ayudarnos a reducir costes, tanto económicos como ecológicos, así como reducir el desperdicio que se produce en la industria de la moda. Por ejemplo, cuando se realizan las pruebas y envío masivo de prototipos de prendas, accesorios y otra clase de cosas que vienen en la industria de la moda y que, circulan alrededor de todo el globo durante todas las temporadas para que las firmas creativas y las direcciones creativas de las marcas den su visto bueno. Estos prototipos normalmente la mayoría acaban en la basura, siendo una gran fuente de desperdicio de materiales y de costes, como os digo, tanto económicos como de logística. De esta forma, un gemelo digital móvil, un poco como lo he autobautizado, sería capaz de reducir la cantidad que se tiene que hacer de estos prototipos, enviarle varios prototipos virtuales a la dirección creativa de la marca y una vez se diera la aprobación probablemente a 2, 3, 4 de esos prototipos en lugar de a 10 o 15, entonces sí que serían estos prototipos los que se enviarían directamente para una aprobación más corriente, por así decirlo, y que requeriría tenerlos pues un poco en la mano. Los gemelos digitales también pueden ayudarnos a diseñar y fabricar un mejor tallaje de las prendas. También en el artículo que os comentaba antes, la empresa de videojuegos Showreal comenta que con cosas como la metrología, datos estandarizados y algoritmia, eran capaces de crear un modelo digital que cambiaría un poco cómo entendemos el tallaje de la ropa y cómo podría influir a detectar tallajes erróneos, formas que quizá no sienten bien al cuerpo en las prendas del futuro. De esta forma, probablemente las prendas del futuro estén optimizadas para, además de sentarnos mejor, gastar una menor cantidad de material en su fabricación. ¿Qué os ha parecido esto de los gemelos digitales en moda? ¿Conocíais el concepto? A mí me parece una herramienta absolutamente revolucionaria, que si bien aún está un poco en desarrollo y buscando su hueco y su auténtico potencial, creo que puede ser una herramienta muy útil para anticiparnos a lo que será la moda en los próximos años. Y como siempre, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado o os ha parecido un tema curioso, dejadme porfa un comentario, dadle like y suscribíos si aún no lo estáis. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!